a compartir. Aquí no va. Por acá. ¿Qué más necesito? Esto creo que no. Vamos al Workbench. Bien, antes de continuar, ¿alguien tiene algún avance, algunas tareas en Trello? Vi que tienen varios, hicieron Trello. Estaban bastante bien, por lo que pude ver. Pero me gustaría ver un poquito más de participación. Aunque sea, hagan un objeto libros, lo que vamos a hacer hoy. Ya les muestro cómo vamos a ir avanzando. Ok, vamos a volver a explicar qué es lo que estamos haciendo. Le vamos a poner nombres más fáciles a las cosas, así como entendiendo qué es lo que se hace, ¿no? Bien, aquí vamos a volver a separar en 3 archivos lo que veníamos manejando. ¿Sí? Aquí teníamos un archivo de conexión. Tenemos otro archivo para consultas. Se va a llamar conexión. Y este debería de llamarse consultas libre. Y por acá en este caso solamente tenemos una sola tabla. Podríamos hacer otra, pero como de momento tenemos una sola, vamos a poner esta que es solita. Esta se va a llamar libros. ¿Sí? Y libros tiene en su interior tiene datos y tiene métodos, ¿no? Barra funciones. Bueno, fíjense que primero tenemos un archivo de conexión que básicamente yo les dije que lo copien y lo peguen y que tenían que cambiar ciertas credenciales, ¿no? Por lo tanto, si ustedes están haciendo, por ejemplo, una base de datos que se llama Cine, deberían de cambiar aquí, nos fijemos en la parte de conexión. Está un poquito lento. ¿Sí? Fíjense, esos son los datos que nos está pidiendo. Y ustedes deberían haber cambiado aquí, por ejemplo, mi base de datos se llama biblioteca. Pero si ustedes están haciendo cine o le ponen, por ejemplo, bd y un bajo cine, ¿sí? Eso deberían cambiarlo en esta partecita de aquí. También deberían cambiar el puerto. Yo estoy usando este porque tengo dos tipos de conexiones. Tengo uno en Workbench y tengo otra conexión en SAMP para poder mostrarles en ambos programas que se puede crear una base de datos, ¿no? Para aquellos que tenían problemas. Entonces, por eso es que yo tengo el 3308 aquí. Pero si ustedes tienen uno solo, deberían de usar el 3306. Otra cosita que deberían cambiar sería la password. En caso de tener Workbench, les pide una contraseña. Sería esta. Y en el caso de SAMP no tiene, por lo tanto esto quedaría vacío, ¿no? Entonces, son los datos a tener en cuenta. Bien, entonces aquí, ¿cuáles son los datos que nosotros necesitamos para poder conectarnos a la base de datos? Vamos a poner que esto es Java, ¿no?
y esto es MySQL base de datos. Bien, vamos a pensar las cosas de una forma distinta, como más fáciles, ¿sí? Nosotros vamos a pensar que esta base de datos es una habitación. Entonces acá le vamos a poner que es una habitación, ¿sí? Que tiene guardadas en ciertas cajas archivos, ¿no? Tiene guardado datos, fotocopias, listas de alumnos, lista de ventas, lista de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces guarda, dentro de la habitación nosotros guardamos, vamos a poner guardamos archivos. Y guardamos datos, ¿sí? A la antigua, ¿sí? Esto sería pasarlo más a lo que es eh, real, ¿no? A lo físico. Entonces, ¿cómo nosotros guardamos la información? Siempre, casi siempre hay un depósito donde nosotros organizamos nuestra información, ¿sí? En este caso, bueno, la conexión vamos a ver primero qué es lo que tiene que tener. Eh, Debe tener un nombre de la base de datos, ¿sí? Entonces aquí base de datos. Les acabo de decir que si están haciendo cine, obviamente su base de datos se va a llamar algo relacionado con cine, ¿no? En mi caso, estamos haciendo la biblioteca, por lo tanto hice que se llame biblioteca. ¿Qué más tenemos? Tenemos un usuario. Voy a poner user, ¿sí? Casi siempre es root, ¿sí? Ustedes quizás lo hayan cambiado, pero por defecto viene root. También tenemos una contraseña o password. También les acabo de explicar que si están en SAMP, esto está vacío. Y si no, bueno, completen ahí con sus datos. También tenemos un puerto, ¿sí? Casi siempre podemos poner el 3306 o el 3308, depende como ustedes quieran manejarlo, pero les recomiendo el 3306. Y por último, nosotros instalamos un archivo, le vamos a poner aquí nombre driver. ¿Quién se acuerda cómo se llama ese archivo? Para poder conectarnos a la base de datos. ¿Cómo? A ver qué dice. Bien, JDBC. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo, JDBC. Es mi archivo que me sirve para poder conectarme a la base de datos. Todo este archivo de aquí lo vamos a llamar, ¿qué es la llave? ¿Sí? Es la llave de esta habitación. La habitación. ¿Sí? Entonces yo, gracias a este archivo, como es la llave, sin la llave yo no puedo abrir la habitación. Por lo tanto necesito este archivo para poder abrir y pasar a mi habitación, ¿no? Oh, qué desastre. Bien, ese es solamente para poder pasar, ¿sí? Es que tengo permiso para acceder o no tengo permiso para acceder a esta habitación que está llena de archivos. Luego tenemos otro archivo que se llama consultas libros, que es este de aquí. Cuando nosotros ya pasemos a esta habitación, nosotros vamos a hacer de cuenta que tenemos lápiz y borrador, ¿sí? Nosotros podemos escribir nuevos datos, podemos borrarlos y volverlos a escribir. Entonces son acciones que nosotros hacemos con esos archivos y le vamos a llamar que son lápiz y borrador. Por lo tanto, vamos a hacer acciones sobre la base de datos, ¿sí? Vamos a poner. Bien, ¿qué acciones yo podría hacer con lápiz y borrador en una planilla? Por ejemplo, supongamos que estamos en la escuela
la escuela primaria, y viene un alumno de otra escuela, entonces un alumno nuevo, ¿sí? No está en mi base de datos. ¿Yo qué podría hacer entonces con ese alumno nuevo que tiene nuevos datos? A ver, ¿qué dicen? Ingresarlo, ¿sí? Muy bien, Juliano. Viene un alumno nuevo, ¿sí? De otra escuela, por lo tanto, como es de otra escuela, no está en nuestro registro, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de ingresar ese nuevo dato de ese nuevo alumno, o sea, tenemos que tener un nuevo nombre, nuevo DNI de ese alumno, tenemos que ponerlo en algún curso, ¿sí? Debe de tener, me imagino, un número de legajo, un número que se identifique, que hay un solo alumno con ese nombre y que va a ese curso, ¿no? Eh, Supongamos también por qué se hacen esto de los ID o de los números de legajo, no sé cómo se manejará en la escuela, pero supongamos que justo a lo largo de los años eh, haya un alumno que se llame de la misma forma, ¿sí? Que ya ingresó a esa escuela en algún momento. eh, ¿Cómo hacemos nosotros para reconocer que si tiene el mismo nombre, tiene el mismo apellido? Entonces, con ese numerito, que, que es básicamente nuestro DNI, podemos diferenciar un alumno de otro, ¿sí? Entonces, así podemos diferenciarlo. Pero bueno, sin ir más allá, entonces vamos a ingresar al nuevo alumno, ¿sí? ¿Cómo ingresamos al nuevo alumno? Vamos a crear una función, ¿sí? Entonces vamos a crear una función, agregar, ¿sí? Eh, Agregar alumno sería, ¿no? Bueno, dentro de esta función, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que agregarlo ¿a dónde? A nuestras planillas, obviamente, ¿sí? Esas planillas que están en nuestra base de datos. Pero para poder agregarlo, escribir un nuevo valor, ¿en qué lenguaje tengo que ingresarlo? A ver, SQL. Muy bien, ¿sí? Si vamos a trabajar sobre una base de datos que está diseñada en SQL, entonces nosotros ingresar valor en SQL, ¿sí? Para poder modificar la base de datos. Por lo tanto, hay que ingresar datos de tipo SQL, ¿sí? SQL, ¿cuáles eran? Eran el insert, el delete, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con acciones relacionadas a la base de datos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por lo tanto, yo podré, hablando a grandes rasgos, ¿sí? Ya fuera de lo que es agregar el alumno y demás. Yo puedo ir con el lápiz y borrador solamente con este archivo y modificar datos dentro de la base de datos, ¿sí o no? Solamente con el lápiz y borrador, o sea, con el archivo consultas libros, así como estamos ahora. ¿Podría yo modificar la base de datos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no o por qué sí? Pero así tal como está ahora, ¿por qué yo no podría modificar la base de datos? Eh, sí, o sea, es una consulta. En el de ahora es un tipo de consulta insert, ¿sí? Si vamos a agregar un nuevo alumno, sería un insert, pero no era por ahí la pregunta, era por acá. Yo con el lápiz borrador, ¿sí? Físicamente, me voy
si quieren lapicero y corrector, y yo quiero cambiar algo que está en la habitación con llave. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? ¿O qué necesito primero? Conectarme. Exactamente, bien, necesito conectarme, necesito la llave de la habitación para poder yo abrir la puerta y cambiar esos datos, ¿sí? Por lo tanto, este archivo de consulta, que es donde yo tengo mi lápiz y mi borrador, necesita la llave. Entonces, esta llave es este archivito de acá, ¿sí? Entonces, este archivito lo vamos a utilizar aquí dentro. Ay. Sí, nada, pero todo bien igual. Bien, eso por empezar. Sí, entonces ya nosotros tenemos las funciones, todavía no las estamos utilizando, pero podríamos utilizarlas, ¿sí? Ya la función está ahí, lista para ser usada, ¿sí? Entonces ya tenemos el lápiz y el borrador, pero no tenemos quien maneje el lápiz y el borrador, ¿sí? Todavía no hay quien maneje estas funciones. Entonces, para poder yo sobreescribir o escribir un nuevo valor en la base de datos, necesito alguien que esté ejecutando, alguien que agarre el papel, perdón, alguien que agarre el lápiz y el borrador. ¿Quiénes van a hacer esos que van a agarrar el lápiz y el borrador? Vamos a hacer nosotros. Nosotros ya venimos trabajando en un archivo que se llama principal, ¿sí? Es en donde nosotros creamos un auto, creamos un matafuegos, creamos una persona, ¿se acuerdan? Entonces, ahora nosotros vamos a manipular funciones, ¿sí? Porque fíjense que nosotros teníamos un archivo que se llama main, ¿sí? O sea, perdón, una función main. ¿Se acuerdan? Que es un... A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí en la función main, ¿sí? Nosotros escribimos todo lo que queremos ejecutar. O sea, somos como la persona que va a agarrar las funciones y las vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, dentro de main, nosotros debemos manipular funciones. ¿Qué función podría yo agarrar? Supongamos que acá tenemos otra función. Función mostrar, mostrar, ¿sí? Entonces, aquí de momento tengo dos funciones. Tengo la función de mostrar, ¿sí? Sí, la función de mostrar y la función de agregar. ¿Cómo utilizo yo entonces el lápiz y el borrador? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría yo crear eh, para utilizar esta función? Necesitaría este archivito de acá. Tengo que agarrar primero lo que sería el lápiz y el borrador. Agarro el lápiz y el borrador y le digo, ¿qué función quiero hacer? Ah, bueno, yo quiero mostrar, ¿sí? Y se debería ejecutar la función mostrar, porque aquí solamente están las funciones, o sea, como que las podemos hacer, pero nadie está agarrando el lápiz y el borrador. Ahora aquí en principal, nosotros somos la persona que maneja el lápiz y el borrador, ¿sí? Y lo único que hacemos es decirle qué acción queremos hacer con ello. En este caso queremos mostrar, queremos insertar valores, queremos eliminar valores, eliminar, queremos cambiar valores, ¿sí? Entonces, un archivito va agarrado del otro en forma de cadena para poder cambiar datos dentro de la base de datos. Entonces, desde el comienzo, para poder yo entrar a esta habitación, necesito un permiso, necesito la llave, ¿sí? La llave es
este archivo de acá, el archivo conexión. Una vez que yo tenga abierta la puerta, puedo usar lápiz y borrador, ¿sí? Yo estoy habilitado a utilizar un lápiz y borrador, ¿sí? O sea, el archivo consultas libros. Pero yo no tengo quien lo maneje. Para poder yo manejar estas funciones, necesito que alguien las ejecute, alguien las controle, que somos nosotros en el archivo principal dentro de lo que sería el main, ¿sí? Entonces, vamos a crear un objeto de consultas libros. Yo le tengo mal puesto el nombre. El mío se llama controlador libro, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, creamos un objeto de controlador libro. ¿Quién se acuerda cómo crear un objeto antes de que, cómo instanciar un objeto? Antes de continuar. Si yo quiero un objeto de controlador libro, ¿qué debería llamar primero? Hay que llamar al molde. ¿Cómo se llama el molde? A ver, ¿qué dicen? A la clase libros. Muy bien, hay que llamar a la clase libros. ¿Cómo se llama la clase libros? Bueno, no a la clase libros, sino el lápiz y el borrador. ¿Sí? El lápiz y el borrador lo tengo aquí, fíjense, controlador libro. Debería llamar a ese molde. ¿Sí? Entonces, controlador, en mi caso, ¿no? Casi, todavía no. ¿Sí? Hoy vamos a agregar eso. Hoy vamos a agregar eso que acabas de poner. Pero eh, todavía no vamos a crear un libro, sino que vamos a crear las funciones de un lápiz y un borrador para la tabla libros, ¿sí? Después ya cuando insertemos estos valores, es más fácil enviar lo que vos pusiste, pero para no marearnos, de momento lo vamos a hacer así nomás. Bien, necesitamos un controlador libro y guardarlo en un nombre. Le vamos a poner funciones libro, ¿sí? Vamos a utilizar las funciones para la tabla libros. Esto va a ser igual a new controlador libro. Recuerden que se instanciaba de esta manera. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a poner controlador libro libro. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a utilizar este archivo que tengo aquí, que tiene todas estas cositas, tiene todas estas funciones. Fíjense, las funciones son las que están en verde. Esta es insertar, esta es actualizar. Y no sé por qué está tan lento, che. Actualizar, eliminar y mostrar, ¿sí? Entonces vamos a hacer un molde de todo esto y vamos a llamar una función. Entonces utilizamos ese objeto, ¿sí? Todo el archivo está guardado dentro de esta palabrita. Y ahora podría usar las funciones que tengo dentro de este archivo. Por ejemplo, vamos a la más fácil. Funciones libro.mostrar. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar, ¿qué cosa? Vamos a mostrar los datos que yo tengo. Vamos de nuevo. Si vamos a mostrar los datos que yo tengo acá en la tabla libros. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, primero abrimos con la llave, agarramos el lápiz y el borrador, y nosotros usamos el lápiz y el borrador, ¿sí? Entonces, por eso viene en cadena, y ahora nos vamos a centrar en este archivo que se llama principal. Entonces, agarramos el lápiz y el borrador,
en este caso no es lápiz borrador, sino que me va a mostrar un dato que ya existe. Entonces vamos a ejecutar eso. Bueno, fíjense, me sale conexión exitosa. Significa que la llave funcionó, ¿sí? Si no hubiese funcionado, hubiese dicho problemas al cargar la conexión. Bien, funcionó la llave y estamos ejecutando esta función que es para mostrar datos, ¿sí? Entonces, me trae todos estos datos de aquí que son de la base de datos. Vamos a corroborar esto, que estos datos sí estén en la base de datos. Entonces, venimos acá, a tabla libros. Esa lenteja que... Bien. Y fíjense que tenemos 6 registros, del 1 al 6, ¿sí? Y son los mismos registros que me está mostrando por consola, ¿sí? El último es nuevo valor 1, nuevo valor 2 y nuevo valor 3. Es el último, entonces fíjense que el registro número 6 es igual, ¿no? Valor 1, valor 2 y valor 3. Es lo único que estamos haciendo. Estamos jugando con la base de datos desde Java, ¿sí? Nosotros somos el usuario y vamos a agarrar el papel y el lápiz y el borrador y vamos a jugar con la base de datos. Por ejemplo, yo quiero cambiar un valor. Quiero cambiar el valor del registro 4. Fíjense que es un ABC, ¿sí? El registro 4. Acá también lo podemos visualizar. El registro 4 es ABC. Tiene un 10 ahí. Entonces vamos a... primero que nada vamos a separar esto. Unas líneas para separar. Y de nuevo, funciones libro, punto, actualizar creo que era. Ahí está. Entonces, vamos a poner un nuevo valor para nombre. Fíjense el nombre. En este caso es A. ¿Qué valor le queremos poner? Yo le voy a poner, no sé, hola. El autor. Poner pruebas, ¿no? Chao. Cantidad de páginas. 100, 200. Ahí está. Y descripción. Descripción 9. ¿Sí? Ahí estoy cambiando todos los datos y me está pidiendo un dato extra. Me está pidiendo un ID. ¿Qué ID yo quiero modificar los datos? Fíjense que el ID vendría a ser el número 4, o sea, el registro 4. ¿Cuál registro yo quiero cambiar? Yo le voy a poner 4. ¿Sí? Entonces este ABC ya no va a estar. Y una vez que se ejecute esto, vamos a poner de nuevo este de acá, el separador. No hace falta el separador. Este de aquí. Y voy a volver a mostrar. Ahí. Y le damos play. Bien, fíjense que primero que nada, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde tenemos la línea que separa, tenemos nuestro registro 4 con ABC, que es el que ya tenía la base de datos, y después nuevamente nosotros le cambiamos los datos y los volvemos a mostrar. Entonces, por eso marca 2 veces conexión exitosa, porque cuando ponemos actualizar, nos muestra conexión exitosa. Y cuando yo pongo mostrar, otra vez vuelve a usar la llave, ¿sí? Y fíjense los registros que ha cambiado, ¿no? A ver, vamos a subir esto.
el registro 4 se acaba de cambiar, ¿sí? Entonces así podemos usar lo que sería el lápiz y el borrador, ¿sí? Borramos los registros que tenía el 4 y los sobreescribimos con nuevos valores. Bien, ¿alguien hasta aquí lo va entendiendo o lo vuelvo a explicar? ¿Están ansiosos por el feriado? Bueno, vamos a explicarlo de nuevo. Vamos a explicarlo desde aquí, ¿sí? Ustedes ya con este dibujito, ustedes tienen que ir más o menos asociando, ¿no? Estás un poco perdido. ¿Cómo podemos hacer? Déjenme ver un segundo. ¿Cuál es la parte que no entienden? O todo no entienden. Si yo hago hincapié en esa parte. Ah, sí, sí, cierto que entraste tarde. Y cierto que tengo que subir los videos, así que ya los voy a subir. Em, no me acuerdo si la clase pasada hicimos la parte de las funciones de este consulta libro. En el tema de la base de datos. Bien, vamos de nuevo entonces al tema de la base de datos. La base de datos es un organizador de datos, ¿sí? Lo vamos a organizar por categorías, por así decirlo. En este caso yo voy a organizar mis libros, ¿sí? Los voy a organizar. También puedo organizar una lista de usuarios, puedo organizar las boletas de venta, ¿sí? Plasmar esa información de una forma organizada. Las cajas vendrían a ser las tablas, ¿sí? Entonces en una caja yo voy a poner todo lo que sea referido a libros, todo lo que sea referido a ventas, todo lo que sea referido a productos incluso. Lo voy a organizar de esa manera. Como estamos usando MySQL y estamos usando Java, estos son lenguajes que la información está guardada con tipado. ¿Qué quiere decir el tipado? Que los datos tienen nombre y apellido, por así decirlo. Es lo que estamos viendo desde el comienzo, que son los datos tipo string, tipo int, tipo float, ¿sí? Son parecidos, el tipado que tienen, no son iguales, pero son parecidos, ¿sí? Entonces, se puede organizar mejor la información y no insertar datos erróneos, por ejemplo, porque directamente no te los va a insertar si es que tenemos un dato tipo string y vos querés meter un número, la consulta no se va a realizar, ¿sí? Entonces eso es bueno y es malo. Es más trabajo, pero es más bonito el código, es más seguro, por así decirlo. Bien, la base de datos. Entonces, ya dijimos que es una habitación que guarda cajas, son nuestras tablas, y las organiza, ¿sí? Aquí yo tengo mi tabla de libros. No sé qué estás manejando vos. ¿Estás manejando Workbench o estás manejando MySQL? El SAM, con PHP MyAdmin. Ay, ¿quién era la Luisa? O todavía no creaste la base de datos. Workbench. Bien. Eh, Workbench, fíjense, cuando ustedes recién instalan Workbench, van a tener... Ah, bien, bien, bien. Sí, ahí voy del comienzo. Tenía todo.
de esta manera. Creo que algo así viene por defecto. ¿Sí? Viene con este menú, viene con ciertas pantallas. Primero y principal, cuando ingresen a Workbench, si es que todavía no tienen creada la base de datos, yo les recomendé que destilden las últimas dos vistas, que es la de abajo y la del costado. Entonces, vamos a hacer eso. Y ahí está, nos queda organizado de una manera más cómoda. Luego de eso, nosotros nos vamos a dirigir a esta parte que viene a ser como un menú, ¿sí? Y lo vamos a cambiar, ya no va a ser administración, sino esquemas, ¿sí? Esquemas es la forma en que Workbench reconoce base de datos. Entonces vamos a clicar acá, ¿sí? Y aquí yo podría crear una nueva base de datos o abrir una ya existente, que sería la biblioteca en este caso, y pulsando la pestaña eh, puedo desplegar las tablas o las cajas que contiene esa base de datos. Si yo no tengo esa base de datos, la voy a crear. ¿Cómo creo una base de datos? Fíjense, aquí hay un botoncito que dice crear un nuevo esquema o crear una nueva base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a crear una nueva. Fíjense que me está pidiendo un nombre. Ya me pasó que no los puedo poner en la primera con mayúscula, así que lo voy a poner con minúscula. Le voy a poner productos. ¿Sí? Supongamos que estamos trabajando con comestibles o alguna cosa, computadoras, etcétera. ¿Sí? Le pongo el nombre productos y le doy aplicar. Ah, ya tengo una que se llama productos. Bueno, supongamos ventas o facturas. No sé cómo. Hagamos una de prueba, ventas. ¿Sí? Ahí me va a ejecutar código SQL. ¿Sí? No me olvidé de averiguarlo. Y bueno, crea la base de datos ventas, ¿no? Le damos finish. Y aquí está nuestra base de datos ventas. Fíjense que todavía no tenemos tablas, no tenemos nada, porque está recién creado. ¿Cómo hacemos para crear una cajita donde vamos a guardar cierta información? Hacemos, a ver si no mal no recuerdo, clic derecho, crear tabla. ¿Sí? Aquí nos pide el nombre de la tabla o de la caja que va a contener cierta información. Supongamos que se llame, no sé, facturas. ¿Sí? Vamos a crear una tabla al azar. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tengamos el nombre de la cajita o el nombre de la tabla, vamos a ingresar qué tipos de datos debe contener esa caja. Primero y principal nos pone, fíjense, de manera predeterminada, un ID facturas. ¿Sí? Porque siempre debe, cada factura, cada papelito, cada alumno, como yo les decía, tiene que tener un número único, ¿sí? Y que no se repita. Quizás pueden tener el mismo nombre, pero no van a tener el mismo ID. ¿Sí? Ese es para reconocer eh, artículos individuales. ¿Sí? Bien, una vez que tengamos las columnas, ¿sí? En este caso la primera es ID, la vamos a poner que es primaria y automáticamente pone que es not null. Vamos a crear otro. No sé, facturas o simplemente nombre. Nombre, creamos varchar vendría a ser como un string. ¿Sí? Lo vamos a poner como 55. Otra más. Vamos a poner el código. También un varchar. 55. Y uno más. Descripción. Fecha también puede ser. Pero vamos a poner todo que sea in y varchar. Listo. ¿Sí?
Y ahí ya tendríamos creada cómo vamos a clasificar los datos dentro de la caja facturas. ¿Sí? Le vamos a aplicar acá abajo. Se va a crear una estructura SQL, ¿sí? Que la fecha, hay varios para fecha. La fecha no me quiero complicar mucho porque es complicado manejar fecha después, ¿no? Pero fíjense, cuando aquí ponemos el tipo de dato, fíjense, data type, tiene varios tipos de fecha. Tiene el date, datetime, time, timestamp y año. ¿Sí? Ustedes pueden averiguar qué significa cada uno de estos, pero uno hace referencia a los minutos, otros hace referencia a las horas, otro hace referencia a todo, ¿sí? O sea, la fecha y la hora. En este caso, year hace referencia al año, ¿sí? Solamente te va a tomar el año. Entonces, depende cómo queramos manejar las fechas, se ponen los tipos de datos, ¿sí? Aquí están los más comunes, ¿sí? Pero se pueden hacer un quilombito con esta, le vengo anticipando. Pero bueno, hay muchos tipos de datos que puede guardar, ¿sí? Ese ya es a fondo cuando vean SQL. De momento no lo vamos a hacer porque se nos va a hacer un rollo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, parchar, no. Ahí está. Sí, decime, Martín. Ahí está. ¿Sí? Y se va a crear la tabla con la siguiente información. Y le damos a aplicar. Está listo. A estos cuadros de tildes. Yo los dejo así sin nada para que sea más fácil manejarlo. ¿Sí? Pero eh, claro, fíjate, este ID, ¿sí? ID de facturas es un primary key, que quiere decir el valor más importante de la tabla, el que tiene más relevancia. El NN significa not null. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede estar vacío ese campo, ¿sí? Los otros que siguen, fíjense que no tienen el tilde, entonces pueden ingresar datos que alguno pueda estar vacío. Obviamente el nombre tiene que ser obligatorio, por eso no debe tener valores nulos, ¿no? Fíjense que aquí pone null, ¿no? Yo me olvidé, por ejemplo, de ponerle en el ID que se autoincremente uno en uno. Cada vez que creo un dato nuevo, que este dato yo no lo tenga que agregar de forma manual. Entonces, tenemos este AI, que significa autoincremento, ¿sí? Supongamos que el código también sea no nulo, ¿no? Y la descripción puede ser opcional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos este valor en blanco, fíjense, el valor por defecto, si es que no ponemos nada en ese campo, va a ser nulo. Bien, yo hice un par de cambios ahora, ¿sí? Agregué un par de no nulos y agregué este ahí, ¿sí? Que va, por cada dato que ingrese va a aumentar uno en uno, ¿sí? El ID. Le doy a aplicar y también me hace un dato SQL, perdón, una sentencia SQL para cambiar ciertos valores, ¿no? Entonces, lo aplicamos y estaba listo, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces nuestra tabla. Sí, pero uno, aunque sea, debe tener el PK, ¿sí? El PK, y cuando vos pones PK, obviamente, como es el dato más importante, no puede estar nulo. Bien, fíjense, ahora eh, acá de nuevo, teníamos la tabla, bajamos, primary
Después vamos a jugar con el que sería for in key, creo que es así, que se escribe. Ese es para poder relacionar las tablas, ¿sí? Cuando vos relacionas las tablas, lo vas a relacionar un primary key con el foreign key de otra tabla, ¿sí? Todavía no lo vamos a ver mucho, por eso es que no le hago relevancia. Si no, los voy a llenar de información y no van a entender qué estábamos haciendo. Pero es para relacionar las tablas en el NN, significa not null. Eh, claro, sí, no, de momento hacerlo sin en Lucidchart. De momento hacerlo de relación 1 a 1 y después vos mismo te vas a ir fijando cuál es la relación 1 a muchos o muchos a muchos, ¿sí? De momento hacerlos así, hacerlos 1 a 1 que sean todos. Lucidchart es muy bueno para crear los diagramas de entidad-relación. Ujú, muy bien, sí. Después ya cuando vamos avanzando, eso se va a ir modificando. Pero son, como les digo, el foreign key y el primary key es para poder relacionar las tablas una con otra. Bien, y teníamos entonces la primera tabla creada, ¿sí? La tabla factura, fíjate. Em, Nosotros le hacemos clic acá, que venían a ser todos los registros que están ahí, y se nos abre este select, ¿sí? Se ejecuta y nos muestra que, bueno, de momento no tenemos ningún valor, ningún registro, entonces vamos a darle valores. ¿Por qué no me pongo una ID facturas? Porque ese se pone solo el valor, ¿sí? Yo directamente ya puedo ir, saltarme ese y ponerle un nombre. Eh, bueno, está buenísimo esto. Si vos querés, puedes compartir la pantalla y te vamos ayudando, si me querés. Quizás en algunos casos, aquí abajo, a veces hay un error de conexión que no se puede conectar y aparece un cartel en rojo y quizás por eso no se pueden crear las tablas, no sé. En mi caso, bueno, tuve que reinstalarlo de nuevo porque instalé los dos programas en el mismo puerto. No sabía cómo cambiar el puerto, así que lo reinstalé y le puse un puerto distinto. Así que por eso estoy trabajando en el 3308. Bueno, perfecto. Bien, vamos entonces a agregar nombres al azar. ¿Sí? Vamos a poner ABC. El código va a ser 3, 4, 5, 6. La descripción la podemos dejar nula, pero vamos a ver una con descripción y otro sin descripción. Descripción, el primer dato. La verdad que no sabría decirte, me imagino que sí. La verdad, como yo no lo utilizo mucho al Workbench, en realidad no lo utilizo. Utilizaba PHP pero debe haber un... Sí, si lo buscas y me decís, bienvenido sea, yo lo cambio. A ver, otro dato, ABC, bueno, voy a poner X, Y, Z, eh, cuenta regresiva y sin descripción, ¿sí? Porque este campo no es obligatorio de tenerlo, ¿no? Entonces vamos a ver si es que, fíjense que se va a poner nulo. Vamos a ver si me lo acepta. Se ejecuta el código SQL de forma automática, pues ya obviamente estamos dentro de la base de datos, tiene que hacerlo de forma automática, ¿no? Aplicar, finish, ¿sí? Se agregó el campo, fíjense que no me dice nada, no me salió ningún error.
Así que vamos bien. Y fíjense que en ID factura se creó de forma automática el valor 1 y el valor número 2. Y así podemos ir jugando. Voy a poner acá Juancito. 2, 3, 1, 2, 3. Hola. ¿Sí? Aplicamos, se inserta. Fíjense, insert into. Quiere decir que va a insertar un nuevo valor en la tabla. ¿Sí? Y aquí fíjense que me está diciendo en qué columnas vamos a insertar un nuevo valor. Y aquí me está diciendo qué valores vamos a insertar. ¿Sí? Aplicamos, finish. ¿Sí? Fíjense que no me tiró error y este sigue estando de forma nula. ¿Sí? Entonces para eso era importante. Tenían razón que veamos la parte de el tilde de estos campos. Y bueno, y así vamos creando las tablas. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese insert que acabamos de hacer, lo tenemos que hacer con Eclipse, con Java. ¿Sí? Pero fíjense que yo voy a insertar otro valor. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Mengano. 12. Desk prueba. Vamos a aplicar. Fíjense que estamos insertando un nuevo valor en la base de datos. Entonces hacemos un insert. ¿Sí? Estamos insertando en la tabla, o sea, en la cajita ventas. ¿Sí? Eso mismo estamos haciendo aquí. Acá. ¿Sí? Yo creo una función que se va a llamar insertar. Que, bueno, vamos a mandarle ciertos valores, ¿no? Fíjense que el SQL de esta función es un insert, ¿sí? Insert into. En este caso yo voy a insertar en la caja o en la base de datos, perdón, en la tabla libros, ¿sí? Y estamos modificando, perdón, estamos diciéndole en qué columnas vamos a insertar valores, ¿sí? Vamos a insertar en la columna nombre, en la columna autor, en la columna página y en la columna descripción. ¿Sí? Vamos a insertar ahí ciertos valores. ¿Qué valores? Todavía no sabemos, ¿sí? Por eso ponemos signo de pregunta, ¿sí? Porque estos signos de pregunta nos permiten a nosotros poner un dato por parámetro, ¿sí? El parámetro que viene aquí, ¿sí? Sí, si vos querés agregar muchos datos de una forma rápida, hacelo directamente en la base de datos y después vení y hacelo de... Uf, se puso firme ahí, Víctor. Em, Bien, no sé si Víctor está en la parte de grupos, como era hasta hoy. Creo que deberían, como ya avisó que va a ser solo, deberían borrarlo. Ay, ya me saqué. Dice. Bueno. Eh, Profe, ¿cómo en Eclipse se sabe la ruta de una tabla en específica de la base? Bien, bien. Esa es la pregunta que necesitamos. ¿Sí? Fíjense, la llave es nuestro archivo conexión. ¿Sí? Esta llave no abre cualquier habitación, solamente abre la habitación biblioteca. ¿Sí? Yo la habitación biblioteca la tengo aquí. Fíjense que ahora incluso, bueno, esto vamos a aplicar, finish. Incluso tengo la habitación biblioteca, la habitación productos y la habitación ventas. ¿Sí? Entonces la llave no abre cualquier habitación, por así decirlo, ¿no? Va a abrir solamente la que dice biblioteca. Entonces, venimos acá. Le decimos, esta llave va a abrir esta habitación. ¿Sí? Bueno, contiene todos los
los datos para ingresar, ¿no? Que ya esto lo tienen que poner ustedes, la password. ¿Qué más tienen que poner ustedes? El puerto. Tienen que poner el 3306. Y en su caso, el nombre de su habitación o el nombre de su base de datos. ¿Sí? El resto tiene que dejar tal cual está. El puerto, o si no tenés, si tenés solamente SAMP o si solamente tenés Workbench, por defecto ya viene el 3306. Fíjate aquí en Workbench, como la casita, vamos a crear una nueva conexión. ¿Sí? Aquí te dice cómo querés que se llame la conexión. No sé, nueva conexión. ¿Sí? Y fíjate que aquí ya te aparece un cartel que dice port. ¿Sí? Por defecto viene 3306, no tenés que tocarlo. Fíjate el username, viene root, ¿sí? También viene por defecto. Si vos tenés un password, apretás aquí y pones un password. Y cuando ya tengas listo esto, le das OK y se te crea la conexión. O simplemente cuando pones estos datos acá, fíjate que el hostname, nosotros le ponemos localhost, o es lo mismo que poner este numerito de acá. ¿Sí? Aquí tienes todos los datos que debes tener en el archivo de la llave, que vendría a ser el archivo conexión. ¿Sí? Archivo conexión. Y pones todos ahí los datos que vos quieras cambiar. En mi caso, cancelar. En mi caso, fíjate, no sé si se nota aquí abajo, 3308 es el que estoy usando yo ahora. ¿Sí? Entonces, pumba, viene ahí por el puerto 3308 y ya tengo yo mis habitaciones, pero esa llave solamente abre una de las habitaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál va a abrir? Solamente esta, ¿sí? Biblioteca. Si yo quiero abrir otra habitación, crearía una conexión 2, la pondría tal cual está y cambiaría el nombre de la habitación por ejemplo, productos o, por ejemplo, ventas. ¿Sí? Ahí ya cambias de base de datos. En este caso, como yo estoy trabajando sobre biblioteca, fíjate, estoy en bibliotecas, tablas, libros. Perdón, aquí, libros. Ahí. Y tengo todos estos datos acá, ¿sí? En mi tabla libros. Si yo quiero crear una nueva tabla, creo una nueva tabla que se llame, por ejemplo, usuarios. Creo acá el ID de usuarios. Y creo solamente un nombre. Y password, ¿sí? Porque con la ñ no es recomendable usar la ñ, así que por eso puse password, ¿sí? O clave. Y esto tiene que ser no nulo, ¿sí? Entonces, creo, aplico, y ya tengo dos tablas, ¿sí? Tengo dos cajitas, por así decirlo. Obviamente ahora en usuarios no voy a tener ningún dato, ¿no? O sea, debería crear, no sé, no sé, perrito, password 12, 14. Aplico, y así de fácil ya tengo un nuevo valor. Y este se crea de forma automática, ¿no? Entonces, por eso que nosotros aquí en la llave abrimos esa habitación y en controlador libro hacemos referencia a qué tabla queremos dirigirnos. Tabla usuarios o tabla libros, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer referencia, voy a insertar valores en la tabla libros, ¿sí? Entonces, aquí voy a insertar valores. A ver, voy a ver el chat. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, ya vimos cómo hacerlo del puerto. Esto también ya lo vimos. De una tabla específica, vos tenés que especificarle cuando hagas la sentencia acá, ¿no? Vuelvo a repetir. ¿Dónde querés insertar un valor? ¿Sí? Acá puede ser usuarios. ¿Sí? Pero estamos trabajando con libros, así que debería hacer todas las consultas referidas a libros aquí, ¿no? Si yo quiero hacer uno que sea usuario, voy a poner un nuevo archivo que tenga las cosas parecidas, pero en vez de hacer select from libros, voy a hacer select from usuarios. ¿Sí? Exactamente lo mismo, pero con otra tabla. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí, como tenemos que hacer nosotros el programa, si creamos varias tablas, sí, hay que crear varios de estos controladores. exactamente. ¿Sí? Eh, ¿Por qué les queda más fácil? Bueno, no controlador, sino pueden llamarlo consultas, ¿no? Bien. ¿Por qué es más fácil separarlo? Así, por tablas. Suponete que vos tenés un login, te logueas de forma correcta, agregás libros de forma correcta, pero cuando vas a vender, por ejemplo, o querés consultar la tabla facturas, tenés un error, ¿sí? Entonces, ahí te ahorras bastante tiempo buscando el error, no vas a estar buscando en un mismo archivo ese error, sino que te vas a ir al archivo facturas y vas a tratar de solucionarlo ahí. Ah, bien. Por ejemplo, en los programas, para, por ejemplo, crear una base de datos, yo pensaba si hay que crear usuarios, libros. Tengo que crear como dos o tres de estas también, las mismas. Exactamente, sí, sí. Vamos a ver acá un ejemplo que tengo yo. A ver qué me dijeron por el chat. Gracias. Em, a YouTube. Yo no soy el encargado de subirlo a YouTube, sino yo que lo subo a mi Drive. Se me llenó la memoria del Drive, así que ya les voy a estar pasando del segundo Drive de estas últimas 2, 3 clases, porque no puedo subir más videos, tengo la memoria llena. Vamos a localhost, phpMyAdmin. Ah, em, vamos a sacar esto un segundo. Sam. Ya se va a abrir. De las clases grabadas que las voy a subir en un nuevo Drive, porque se me llenó la memoria de mi Drive, así que las últimas 3 clases ya las voy a pasar por donde las pueden ver o las pueden descargar, porque yo en realidad las subo a mi Drive para darle la comodidad a ustedes. Sí la di la contraseña, ¿no? A ver, acá. Ahí está. Para darle la comodidad a ustedes en realidad. Yo tendría que subir el video a un drive que es de la UNSA y ellos se encargan de subirlo a YouTube. ¿Sí? Entonces, eh, es ahí el drama. A ver ahora. O está lento o... Ahí está. ¿Sí? Fíjense que yo tuve que utilizar SAM, levantar el servidor. Vamos a sacar. Al nuevo voy a hacer con otro correo que tengo, otro drive y ya se los voy a compartir.
Bien, fíjense que este de aquí está en el puerto 3306. Eh, eh, eh. Aquí tengo, acá yo había hecho hace mucho un tipo biblioteca, en donde tengo muchísimas tablas. Bueno, no son muchísimas, pero tengo bastantes tablas. Y vamos a ver, por ejemplo, categoría, porque yo tenía que seccionar la información en la página web. Por ejemplo, por categoría, entonces un botón si va para un lado, si va para el otro, dependiendo lo que tenga, ¿no? Fíjense, aquí ahí está el ID categoría, sería 1, 2, 3, 4. Y cuando nosotros ponemos libro, por ejemplo, fíjense que hay que poner ID categoría para después vincular este libro de qué categoría es, ¿sí? Este libro, por ejemplo, es categoría 1 y que tenga en categoría 1 es terror, ¿sí? Entonces yo tengo que vincular esas dos tablas, ¿sí? Con el foreign key, con la primary key, ¿sí? Que todavía no lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y ahí yo obtendría que ese libro o esa película es de terror, ¿sí? Vamos a otro. Este de aquí, por ejemplo, el número 3 tiene ciertos datos, incluso le había puesto con imágenes. Estas imágenes yo las tenía dentro de una carpeta, pero si no la tienen dentro de una carpeta, puede ser una ruta de internet, ¿sí? Para que acceda de una forma más rápida incluso. Pero bueno, así más o menos les tendría que quedar una vez que ya terminemos de armar el sistema. Ya si Dios quiere, la semana que viene, a ver, préstamo, ya estaríamos avanzando bastante más, ¿sí? Aquí fíjense que tengo muchas referencias en cuanto a usuario y libro y préstamo. Sí, estoy relacionando tres tablas en este caso y estoy poniendo una fecha de inicio y una fecha final. Eh, Nosotros tendríamos que hacer algo así con el tema de préstamo porque debemos restar dos fechas, ¿sí? Eh, ¿Por qué debemos restar fechas? Porque por día solamente tenemos que prestar dos libros. Entonces, eh, si en una fecha, o por lo menos la devolución, supongamos que tiene hasta 7 días para devolver, entonces tenemos que hacer una resta de fechas. Si supera 7, supongamos que 7 era el límite de días, si lo supera, entonces deberíamos hacer una sanción. ¿Y cuál era la sanción? Ponerle, o sea, agregarle un monto extra en la cuota, o que por 3 días esté penalizado y no pueda sacar libros, o depende, ¿sí? Eso ya es a gusto nuestro. O depende de lo que esté pidiendo el, el archivo de biblioteca que estábamos haciendo. Sí, quizás no lo vamos a hacer idéntico como tal cual lo pide, pero lo más cercano posible, sí. Así que algo así, más o menos, se van manejando las bases de datos. Vamos a cerrar. Otra consulta. No, la luz. Ahí está. Hija de puta. Perdón. Eh, ¿Alguna otra consulta? Si no, los dejo libres, que disfruten el fin de semana largo. Sí. Es más, voy a sacar la cámara, ya tengo miedo. Ahí está. Bueno, sí, sí, como les digo, tuve ese inconveniente, así que tengo que subir las últimas 2 o 3 clases. Y bueno, ya se los mando entonces por WhatsApp.